Hola, hola, bienvenidos una vez más a Intruit. Hola gente, acá en un nuevo día, diseñando. Ayer tuvimos una reunión en la que designamos bien lo que vamos a hacer cada uno, qué nos vamos a repartir, cómo va a componer todo. Y me tocó la ballena, me tocó realizarla, diseñarla y tatuarla, así que emocionadísimo, complejo sobre todo porque se me da una responsabilidad tan grande al ser un elemento principal. La sirena va a ser finalmente realizada por ellos juntos, Milán y Uga. Complejo sobre todo porque no es algo que tenga tampoco mucha forma ni lo que le puede agregar tanto detalle. Por ejemplo, un cuerpo le puedes agregar, no sé, pues armaduras, cierto tipo de cabello o ropa, pero una ballena es una ballena, no sé, la piel es lisa, podemos jugar con percebes, cosas así, con cosas incrustadas en la piel. Más que nada está complejo realmente buscar algo, sacarle esa vuelta creativa a lo que es un cetáceo, un desafío, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Voy a intentar hacer varias versiones de esta y ya estamos listos para que hoy me dedique simplemente a diseñarla. Veamos qué sale de esto. Como dicen los lolos, confiemos en el proceso. Que me gustaría agregar, y es por lo que me gustó bastante lo que es el diseño, es que finalmente es lo que conectó con la clienta, de que se sentía muy parte de el hecho de que una sirena se encuentra abrazando a lo que es un ser marino. Ella sintió que se sentía muy conectada con lo que era su hija y el amor que siente hacia ella. Son este tipo de diseños los que generalmente enriquecen la obra y hacen que tenga el significado que realmente tiene. Es algo que llevará en la piel durante toda su vida, y que tenga esa conexión con sus seres queridos le da ese plus que realmente necesita todo diseño de tatuaje. ¿Qué está pasando aquí? Incómodo. Oye, el metro chileno es de los mejores de Latinoamérica, ¿sabías? Este era el video corto. ¿A dónde nos llevan, chicos? Acompáñenme. Diego, ¿cómo te sientes para la primera sesión? Ansioso. Lo contrario a Uga, que estábamos otro día en la oficina, ¿no? Y cuéntanos, ¿te gustó el diseño? Sí, me gustó. Bueno, y ya vamos a verlo ya completo. Finalmente, igual faltan algunas cositas por agregar. ¿Cómo qué? Como el fondito, arriba, los tonos más cálidos. Pero ya lo vemos ya perfecto. Así que vamos a ver cómo nos acomodamos, cómo organizamos todo. Así que acompáñame a este recorrido hasta el estudio, que no estamos muy lejos de acá. Así que a este pintoresco lugar. Ahora es cuando te roban la cámara, ¿no? ¿Y te sientes muy cansado hoy? No tanto. Ayer igual terminé tarde ayer. Puta, tipo 5, pero me quedé a ordenar para que no tengamos que limpiar tanto hoy día. Así que, perfecto.
Bueno, acá estamos en Baquedano, zona centro país, zona centro Santiago. Acá es el epicentro de todo. Hicimos una vaquita con los cabros y mandamos a arreglar todo acá para que la gente cuando salga del metro se sienta más, no sé, más bonito el lugar, no sea tanta suciedad. Estamos ahí en el Subway está el estudio. Uy, podríamos pasar a tomar desayuno. Aquí estamos entonces, Merced 22, se encuentra ubicado el estudio. Vamos a ver. Acabamos de comprar el desayuno. Y que comience este día. Llegamos. Welcome to the studio. Los cuadritos. A ver, muestren un poquito. Qué bonito. Vemos cuadros ahí del Diego, de Luga. Está en la chaqueta. Creo que también ahí hay de la Roma, del Ariel. Ahora esperar a los chicos para comenzar con la finalización del diseño. Oye, qué rico huele esto. ¿Qué es? Es la Butter de Don't Cry. ¿Y por qué Don't Cry? Porque al aplicártela baja la irritación, la inflamación, te quita el dolor y no andáis llorando. Butter Don't Cry. Revisando detalles, equipo. Mira, la altura a la que está diseñado esto, ¿no? ¿Todo esto? ¿A dónde está? Va a llegar al pecho. Eso está como acá, po. Hasta la costilla. Más o menos va a llegar como... Eso le va a llegar, según esto, acá. No creo que tan adentro. Sí, mira. Mira, este es su cuerpo. Ya, pues eso le Mira. queda acá. Eso le queda acá. Yo sé que le queda, No, le cubre aquí el cachete. No le da Si la hacemos vuelta la- al otro si lado. Conflictos en el paraíso. Yo creo que sí. Así como está, así, mira. Mira su No. espalda, mira el tamaño de su cintura, todo. Weón, le llega Ahí la hasta acá. curva. Hasta acá le va a llegar. Esto está aquí. Igual y eso... Eso está súper bien. ¿Esto lo vamos a hacer freehand igual? Sí, ¿O sí, yo queréis creo que plantilla? sí. No, no hacemos. Y eso te iba a decir, yo vendría onda, la sirena toda, y todo el resto de cortes, Chico, jugar freehand, freehand todo. Esto lo haría con también. ¿Eso? Es que tú en freehand marcáis esto. Eso nomás. Sí, igual Y la liga- ahí entendí sí. que lo que está pintado con lápiz y es negativo. el negativo. Y ya. Quizás lo que marcamos no va esto. Claro, como que la Como guía del para. corte. Sí, como ese de ahí, para tenerlo. O de hecho, es que Para si, saber dónde desaparece la ballena. ¿sabes qué? Siento que estamos puro cuando ahora deberíamos poner la que importa y todos estos cortes, el color, el negativo, todo eso hacerlo freehand. Chipo, sí, sí. Onda, Yo iba a hacer hasta la cola fija. Eche, onda, Porque para que el corte, para que esto no se me fuera tan adelante, manejar verdad. todo ahí. así. Entonces, escama y todo. y de hecho Sí. yo decía, es que yo pensaba, como yo quiero hacer Ah, la realismo. escama con el sí, sí. Sí, porque está ahí. No, si eso no lo voy a. Va a ser Pero- que de sacar un stencil y todo eso. Yo decía, yo quiero hacer realismo, ¿no? Entonces yo quiero tener mis imágenes grandes y donde vaya quedando el espacio, ir pegando. ¿Cómo vamos? ¿Me gusta? Voy a mandar a la. Es que vende lo primero. Hace el recorte, a ver qué hace. Dale. Es que claro, si lo mostré como todo el diseño así como encima. ¿Cómo de- son ustedes para vender su trabajo y para, por ejemplo, ahora, si no les gusta, ¿cómo se manejan? ¿Se manejan? Obvio, Sí, por bueno. favor. Pero Es igual es como una conversación de. Mira, yo todo mi Yo proyecto intento lo no hago llevarlo aquí. como tanto feedback porque mientras más le dais, Sí. más te apretan. No, hay que Más montar. juegan. Ya mira, tengo tu diseño, esto es lo que hicimos, por lo que hablamos.
acá agregamos, y al tío le empecé a decir las cosas que le agregamos que hay aquí. Acá le agregamos esta geometría que a ti te gustó, ahí tratamos de igual de Como a ti te incorporar. gustaba mucho la geometría, nosotros adecuamos todo nuestro trabajo a tu gusto. Y esto es lo mejor que pudimos hacer. Ya. ¿Qué tal? Y lo diría que, uy, que mediocres. Oye, 3. Oye, ¿Y y entre 3 hicieron esto? No, pero hay que mostrarle, mira. mi hija también quiere aprender, ¿por qué no le enseñas? Le mostramos la geometría que hicimos, le mostramos los cortes que hicimos acá, para que no se. Acá hay que hacerle el otro corte. Para que no le doliera la rodillita atrás y el del cachete acá. Bueno, con eso queda feliz. Y le mostramos la idea que hice para acá, para no taparle el tatuaje. ¿Qué era esa idea? Exactamente esa idea. Anótela usted. El Diego la tiene. Le hice una piedra con una tabla arriba y hacer como que el tatuaje estuviese en la piedra, tallado. Ah, por eso había aquí un diseño de esto, así. Eso, onda una wea así. Ya mira, ese va a ser tu... Así. Como nos dijiste que te gustaban los contrastes, así va a ser en definitiva. ¿Te imaginas? Igual loco hacer una wea así. Ahora. ¡Cata! ¡Cata! Ahí llegó su lienzo, buenísimo. Acá vamos a tatuar. Ya, po. Ah, puta, se lo- Puta. Claro, ahí se limpia el agua. Ah, ahí se limpiaba. Ese árbol se va a caer, weón. No, debe tener las raíces más adentro que la chucha. Hola, chiquilla. ¿Cómo estáis? Está bonito ese cortaviento. ¿Sí? Muy ad hoc. ¿Sí? Sí, muy ad hoc. Incluso ese es el diseño. Ah. Copy paste. Mira. Ahora tenemos diseño al final. ¿Cuánto le sacaron en la máquina? Creo que con los $2000. Con la Animal Tattoo. Sí, con la ánima. Debe estar como por $2000. No, sí creo que ahora estaba cobrando como 80 lucas en ese. Claro, no regalos. Bajó los precios. Sí creo que estaban 2 por 1. La inflación. Pero en Alemania, sí, Alemania. Está en todos lados, pues. 2000 y algo la sesión. Sí, Igual tatúa en Entonces, cuando Estados se pone Unidos. precio cuando tienen las banderas de los países a los que ¿Y qué tatúan. tamaño? Lo que alcanza en el rato. Me imagino que Cuando dicen agenda abierta 2028. No, ella es rusa. Es rusa. Así son los rusos, son los mejores del mundo para todo. Menos para expresar emociones. Se voltea. Nos vamos preparando. No se ve el espejo. Vemos ahí el equipo completo. Ya no aguanté más. Sí, pues. Entonces, Espera. Bienvenida. Luego de tanta expectativa, logramos concretar lo que es el diseño, lo que habíamos conversado finalmente, que fue la sirena junto con esta ballena. Lo hicimos Estos elementos- el pirata. Claro, finalmente hicimos el pirata. El apicultor. No jugamos con estos elementos y hicimos caso también a lo que acentuar tu figura, utilizar estos espacios negativos en las zonas que te dolían mucho más, y finalmente usamos también ornamentos para que todo quedara mucho más bello. Y este sería el boceto base, porque también nos faltan algunos elementos para que realmente sombrear y determinar bien como un brazo, cositas. ¡Ya muestra! Este sería el proyecto. Tu opinión, tu gusto. Eso quedaría con así, blanco y negro, color. Exacto, eso sería es lo principal que tienen que ver son como los tonos que vamos a utilizar y la posición de los elementos que vamos a colocar. Ese brazo tiene que ir pintado. con el tac. Sí, pues, no, sí, el tac que habíamos dicho. sí, pues el Exacto. obi. Y ahí por ahí pasa también el Ahí tatuaje lo que ya solo vamos a tiene, hacer así. Fijan igual. Qué bonito.
Ahí va un ¿Puedes pez. decir qué bonito más fuerte? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Es hermoso. Integramos todo el elemento, nos acordamos de dónde quería ir tatuar, dónde no, dónde le podía doler, y empezó a hacer la intro muy larga y yo veía la cara de ansiedad de la chica. Quería verlo ya, así como para por último mentalizarme. Ya dije, ya muéstrale luego, que le mostró. Cuando le mostramos el diseño a la clienta hubo como un silencio. Como que quedó muy callada y estaba así como, yo dije, no le gustó. No sé, que capaz que era con cambiar todo, se arrepiente, así que era ir, que era correr, que era romper la puerta. Y de a poquito le empezó a aparecer la sonrisa a medida que iba tal vez entendiendo los elementos. Dije, ya. Él lo dijo que sí, que le gustó. Y le dije así como, repítelo, por favor, repítelo, que estuvo bueno. Sí, lo encontré súper bonito, los detalles que como que cada uno lo tomó. Y cuando el momento en que dijo que sí le gustaba fue como... ¿Tú no cantas en tus sesiones de tatuaje? Carita, canta mucho. De hecho me dicen, paran mis clientes no por el dolor, sino porque canto demasiado. No, y me voy a embolar y todo. Y paro de tatuar y... Y yo caigo con música. No, yo la dura, así a veces paro de tatuar y me quedo cantando y sigo. Pero me fijé yo, antes me da mucha vergüenza, pero me fijé después que al cliente le gusta, caleta, que tú te desenvuelvas Como si cómodo, tú- como que sí, te po. muestres muy cómodo. Ahí, en tu casa. Sí, pues ahí paso cuatro pelado y todo. Bueno, vamos a la combe. Estamos a la hora. ¿Y vaya a ir así? ¿Así como, weón? Así, pues. Weón, ¿qué te pasa? Tranqui, toma. Oh, otro corte, weón. Ahora parecís tatuador, pues. Vemos stencil ya. Todo listo parece para empezar. Está como a los bordes. ¿Sabéis por qué se dan gracias así? No es que tú paras de hacer así, es que esto en un punto se empieza como a inclinar un poco. pues, sí, sí. Sí, po. No, por eso decía, tu espalda no es de ese... La dimorfia que tenía yo. Y esos guantes de Cristian para los sacar. Se caen de los camiones. Coratitos. Balato. La misma sirena cambió bastante el momento mismo del pegado. Ahí huevíamos harto, porque había una parte que justo me toca a mí que pasa a llevar un cover. Miren, estaba como, no, la cara tiene que estar en cierto punto. Cuando había que mover, yo vi la cara de espanto de los chiquillos. Y esa me generó bastante ansiedad. ¿Por qué lo decís ahora? Cuando ya tenemos todo impreso. Y como que dije, hay que volver a diseñar. Y él mira, no. Chiquillos, hay que mover esto para allá y para allá. Y escuché, o sea, hay que rediseñar. Y yo así, nada, se mueve y ahí arreglamos y con Fijan solucionamos. Los pegados fue casi como hacer un Photoshop dentro de la misma piel. Estaban recortando los stencils, pegando uno acá, otro acá. Y dije, ya. Yo estoy súper conforme. Ojalá lo entiendan, porque ahora son puras clientes. Ojalá se entiendan de ellos mismos. Eso no me espero. Yo al menos entiendo completamente lo que vamos a realizar y ansioso por comenzar. Quiero como puro comenzar. Fluyó bien. Gracias. Ahí se va a Terminaste. Quería decir. cover en una pantorrilla. Y primera sesión sí me queda caleta. ¿Qué le voy a hacer por un negrito? O sea, voy a terminar la línea. Hola, soy Roma Sosetiran, tatúo acá en el estudio con los chiquillos. También estoy participando en Ignis, pero todavía no comienzo a hacer mi lienzo, o sea, ¿cómo se dice? Mi bodysuit, porque todavía no encuentro el lienzo. Quizás dentro de 2 meses encuentre a alguien, o sirva. A la Roma le encantan las sirenas. Yo hace sirenas todos los días, una sirena. No todos los días. Pero ha hecho muchas sirenas y le gusta dibujar sirenas, tiene una pintura de sirenas.
Sí me gustó. Es que me gustan las sirenas, creo que ya lo había dicho antes en el video que borraste. Bueno, cuando Roma entró, más que nada estaba expectante a lo que sus pensamientos. Sé que a ella le gusta mucho lo que también es el mundo onírico, así que sabía que el proyecto le iba a gustar también y que la motivaría finalmente a lo que van a hacer ellos también con el equipo. Y como que la miré y yo dije, debía haber metido a la Roma, ¿no? Como, weón, debía haber metido a la Roma a hacer una sirena, pero no sabíamos que íbamos a hacer una sirena. Pero en verdad, yo me siento súper feliz de que ustedes ya estén trabajando en su proyecto. Me siento muy feliz y orgullosa de ustedes. ¿Y te motiva? Me motiva. ¿Qué más? Ponle pausa, no se me ocurre. Los otros 2 chicos del estudio que trabajan junto con nosotros también están incorporados en el proyecto, así que genial, y esperar a lo que van a hacer ellos también, motivados también en ese sentido. Hostia, tío, yo llegué al estudio y dije, joder, tío, qué pieza. Flipada, ¿no? Quedé flipando. ¿Cómo se sienten? Ansiosísimo. Yo realmente soy mucho de los que tienen el diseño previamente ya diseñado, ya consultando al cliente, sobre todo en ese sentido. Sí, como la parte de arriba del glúteo, no del cachete, glúteo. Como que en un momento tú estabas pasando acá y como que se movió solo, así como es súper involuntario. Entonces dije, puede que ahí haya problema. Pero los chicos trabajan mucho más lo que es como el freestyle, el envolverte en la sesión, en el momento. Estuvo entretenido haber influido en todas las partes, eso sí. Yo terminar las partes del boli, tal vez por ahí terminar de delinear o que otro meta a mano. Me gustaría a mí mucho que influyan en la parte de mi diseño, tal vez que quede con unas líneas más gruesas, más ilustrativas. Y realmente creo que fluyó súper bien. Cerca del tobillo, esa parte que haga como la última línea del tobillo, dije, eso es como puro hueso. Creo que ahí me va a molestar un poquito bastante. Y que ojalá nos dé, porque nos demoramos, ¿cuánto? En diseñar y en pegar, más o menos. Unas 5 horas más o menos. Así que ojalá valga ahora todo y que no se nos escape ningún detallito. Sí, más ansioso por comenzar, quiero ya terminar. Literal, confía en el proceso. ¿Cómo estáis? ¿Preparada? Sí, preparada. ¿Sí? ¿Ya estáis lista? No sé, en realidad. No sé, me acabo de ver en el espejo y dije, no tengo nada así como libre. Está todo pintado. Sí. Igual ahora con puras líneas ni se entiende nada, pero bueno, pero es como que es la primera sesión. De poquito. Nosotros lo entendemos. Que es lo importante. Sí. Bueno, ustedes lo entienden, yo. Yo voy a hacer mi cara y chao. No importa. Sí. Algo saldrá de esta web, bien o mal, pero algo va a salir. Una funa. Una demanda. Una demanda. Confía en el proceso. Esta es mi cara de 0 horas tatuando. Vamos a ver cómo terminamos hoy día. Claro. Después de... Hola, soy Cata y Ya. Ahora tú tienes que colocarte más allá. Y yo creo que va a tener que correr el mueble para acá. O colocarlo aquí al medio. Y tú el mueble allá. Ya, entonces el Milan tatúa ahí. Hacia el rostro, después te pasáis para acá abajo a la medusa. Estamos ready. Y tú partís aquí nomás con la ballena. Ready. Y yo me tiro para acá ya con la pierna y todo. Ready. Fácil. ¿Cómo estás? ¿Estás cómoda? ¿Les está gustando el video? Entonces dennos like y suscríbanse. Nos ayudarían mucho. Entonces comenzamos. Oye, Luda, todavía no parte.
hemos visto, está bonito el diseño. Yo tengo la mano suave. Por eso él fue seleccionado para tocar las partes dolorosas, ¿viste? La parte de tu espalda que es dolorosa. Dieguito seleccionado por mano suave. De hecho, sí lo decíamos, con mano suave. Y luego el Nova Seca. Dale para allá. El Nova Seca es el Ale. El Ale sin el Nova Seca. ¿Y escucha? Ese miro se escucha. Yo ya en ese estudio de San Miguel tenía un Nova Seca. Hoy loco ese tenía ya todo tatuado. Y decía ya así como que la limpié al final. Nova Seca. Y le echaba una chapa de agüita y empezaba a mirar nada. Listo. Y como que se quedaba pegado haciendo así. Ah, qué doloroso, conche. Anda. Tranquilo. ¿Cómo van estas primeras horas de tatuaje? Partimos súper bien, partí haciendo las líneas rapidito, no me demoré nada en toda la parte de arriba, ya listo, más encima no le dolía, saltaba poquito, así que íbamos bien. Me pasé a la parte de la pierna y ahí empezaron los problemas. Se empezó ya a saltar más, a tiritar más, ay Milan me duele. Hola. Hora 5 de tatuaje. No, todo bien. La clienta aguanta súper bien. Obviamente hay zonas que duelen sí o sí porque ya independiente del aguante, como atrás de la rodilla, abajo de las nalgas. Uno empezó justo en la parte que más me dolía y A mí justo me tocó tatuar todas las zonas que duelen más, así que bueno, me toca soportar nomás. Chica de hoy, realmente aplaudo finalmente su aguante. Me hace entender que no todos pueden llevar a cabo un proyecto como este. dolor en una parte, pero después el otro dolor más fuerte anulaba el siguiente dolor menos fuerte y Te vi en las líneas y hubieran zonas en las que tuvieron sus tiritones. bien. Sí, fue como, digo, tú sigue tatuando nomás y necesito hidratarme. ¿Viste la última de Kung Fu Panda, no? ¿La 2? No, la última, pues como la 4. La 8. ¿Ah, en serio? Sí. Mala. No me acuerdo. Esta canción. Es que me pasó algo súper chistoso con eso porque yo decía, puta, me carga Kung Fu Panda, o sea, me gusta Kung Fu Panda, pero como que siempre que puedo está haciendo algo bacán. Le tiran un chiste fome. Sí, como que lo caga con una estupidez. Debería ser más serio. Y ahora en la película esa nueva lo pusieron serio y la weá es más fome que la chucha. Pero absurdamente fome, weón, así como Como fome. como muy fome, weón. Como Lucas. Acá marco lo pintado. Lo pintado no tiene tinta. Con 3 RL lo marqué. Me refiero a que no es este stencil que marcaste, sino Este de acá. Y este de acá. ya no este de aquí. Y este de acá, el morado. Ah, morado igual. No, pues no morado, no es stencil, Lo pintáis. pero con 3 RL y con agua. Mucha agua. Sí, estamos a 5 RL. Entonces no muy suavecito. Se va haciendo tarde. ¿Cómo estuvo la sesión? Hicimos las líneas más rápido de lo que pensamos. Igual, terminamos tarde. Fue un día agotadorísimo. Fue súper piola. No estoy muy cansado, la verdad. Yo pensé que iba a terminar súper cansado o que nos íbamos a demorar caleta, como hasta las 9. Finalmente, todos los tatuajes, todo tatuaje que se hace en el mundo el día del pegado es el más estresante. Se nota que están cansados los chiquillos. Así que ánimo. Estoy cansado, pero no tanto por el tatuaje, sino porque soy papá. Y los papás están cansados siempre. Y si no estás cansado es porque no estás siendo papá. Entonces, otro día, otra sesión.
¿Qué está pasando? Estaba a punto de comenzar a tatuar y se me cayó la aguja. Qué triste cuando pasa porque no se pueden usar prácticamente. O sea, como mira Uga me miró y con cara de que la voy a recoger, la voy a usar. Como que dice, se me cayó la aguja. Y yo como que, ya bueno, lo dijo. Así que nada que hacerle, yo creo que a varios le ha pasado el hecho de perder una aguja sin siquiera usarla. Es como, Pero eso no fue lo único, sino que aparte era la última 23 Magnum que tenía él. Así que me pidió una, le tuve que pasar una mía. Igual lo miraba así con cara de, bótala de nuevo. Qué triste, qué pérdida. Increíble. ¿Qué tal esta segunda sesión? No comimos en todo el día, tatuamos. Papitas fritas. La hija de Catalina nos auspicia. Llegué tempranito, soy el primero que llegó. Me gusta comenzar las sesiones ya con todo preparado, que el cliente no me esté yendo a armar la mesa. Había sido la sesión a las 2:30, llegué tipo 45. Sí, llegué una hora antes, porque recibí el mensaje de que estaban esperando afuera y de que Uga estaba despertando. Bien. Hoy día llegué tardecito, pero porque tuve que acompañar a mi pareja a firmar contrato y la guagua no puede quedar sola. Me demoro harto en armar la mesa y todo, me quedo estas vueltas porque ya estaba muerto el sueño, mucho sueño. Ayer llegué tarde, terminamos de tatuar a las 9, llegué a la casa como a las 9:30, un cuarto para las 10, me puse a cocinar. Entretenida, para que me gustó bastante. Estuvo viola, la verdad no estuvo tan intensa la sesión, pensé que iba a estar como más brígido. A pesar de que sentí que hice harto, al verlo desde una perspectiva amplia, fue trocitos así de lo que es gigante. Pero la verdad que con el Diego nos acoplamos bien, no nos molestamos, a pesar de que Diego como que se quería sentar encima de mis piernas. Sí, cómodo. Realmente, como habíamos dicho anteriormente, estamos bien diseccionados en qué hace cada quien. A pesar de que hubo unos roces ahí con la piernita de la Uga, pero nada que fuese sugerente. Se me insinuaba, pero yo tengo pareja. Le dije, no, Diego, sal de aquí. No, me rozaba como que nos rozaba las piernas donde estábamos tan cerca trabajando, pero normal. ¿Qué tal el dolor? La sesión se dio bien, aguantó bastante. Obviamente sufrió más con Uga que conmigo. Creo que yo ahí voy salvando de que va a gritar. ¡Ah! Y yo así, mirando a Uga. Uga así. Viendo más la película que el tatuaje, así increíble. Yo no sé cómo a veces sabe. Y yo así modo enfocado y enfocado. Conmigo sufrió harto la clienta. Con Diego no sufrió tanto. Como que Catalina nos decía que Diego tenía manos suaves, patitas, Kiri patitas suaves le decía. Ese es su sobrenombre de Diego. Kiri patitas suaves, porque era todo suavecito. Pero yo estaba saturando en la nalga y entonces no había posibilidad de que no le doliera. Le tenía que doler y le dolió. Tercer día entonces. Listo para el segundo día. Para el segundo día
Ya, Tercer sí. día, pues. ¿Verdad? Tercero. Tercer día, no. No, pero es más relajado. Ya pasó lo otro. Voy a ver cómo llega la quinta, a ver qué tal. A ver si aguanta más harto el día o poquito. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos para hoy? Yo estoy cansado, tengo sueñito. ¿Por qué no dormiste nada? Me quedé editando. Otra noche más editando. Ahora, Aparte estaban sonando las alarmas en el edificio y ¿por qué? no sé. Ah, el tsunami, ¿no? Como él estaba jugando así, güey. Toda la noche empecé a dormir pésimo. Y hoy día, última sesión del comienzo. Nivel de presupuesto 0. Yo mismo. Buena. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo está ese cachete? ¿Qué te pasó? ¿Duele todavía? Sí, como que si de lado, nada más que puse así como doble sábana y todo, y ahora sí, igual pasó. Sí, ¿Te manchaste la sábana? sí. Va a tener que no, pero Con pañal de adulto. yo digo que hay unos pañales Propósito, yo creo. Como esos de perro. No, es que hay unos muéstralo, sácalo. Como las sabanitas esas de... Sí. Sí, pues las colocáis ahí. Pero ahora ya como que se secó, ¿cachai? Pero en la mañana ya me dejé como más aireando, así o sí. Y después como que me puse una toalla, no, sí, encimita como para que no anduviera, porque quería sentarme, pues. Porque aproveché en la mañana de estudiar un rato y todo, y allá. Bueno, vamos. Vamos a poner. Mi mamá tiene 72 Pero igual es joven. y mi mamá y mi papá 84. Tienen la misma edad que los papás del Dios. ¿Sí? Mi mamá tiene 64, 63. Y mi papá 65. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríe este weón? Buen gesto técnico. Que me hagas más de reír, por Para risa. Para risa. ¿La del padre? ¿Tengo risa la del padre? Bueno. No, la verdad que no. No puede ser, nada que ver. ¿Por qué fue? No lo contrario. ¿Qué dije, weón? ¿Qué fue lo que dije? Que no se comparta. Oye, ¿trabaja tu papá todavía? No, ya no. Se jubiló ya. Sí. Así que está a su edad o. A su edad, sí. ¿Pero hace algo, no? Porque de repente los que se pueden hacer como que se vuelven locos, ¿qué pasa? En la iglesia. Ayudaste en la iglesia. Ahora entiendo, está ahí haciendo su. Sí. Es pastor, Ah, el pastor Roche, la wea. No, es en hospitales. ¿Hacen hospitales? Sí. ¿O van Van a los hospitales a ver a los. Ah, ya. En eso me refiero, pues igual hacen cosas, porque se quedan en la casa hasta de ver. Y que después de 40 años trabajando. Es que hay personas como que ricas, ya, pero otras como que
No saben qué hacer. Eso me están ayudando a la sociedad. Pero bueno, qué bonita la voz. Tu mamá. Puta, pero si no caché, weón. Rabia, weón. No se vale si Diego está tatuando, po. El Hugo ahí sacando la vuelta. Oh, qué estupidez. Volví a tener 10 años, conche mi madre. 13 años. Te faltó decir y tu hermano. Claro, y tu hermana. Ahí cuando haga la memoria. En un momento empezaron a pescar para el huevo y yo no sabía por qué. Yo andaba así como. ¿Qué dije? Así que le digo, digo, ¿qué están pescando por el huevo? así que le tatué un pelo en la espalda. Así que harto sumamos, ¿no? Por acá, por allá. Por acá. Y arriba una ballena es un glande gigante que está ahí. No, pero. Una gracia. ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué va a decir? Ya no me reí. Te están diciendo que es prostituta. ¿Eso estás queriendo decir? Yo tu madre, perdón. No. ¿Qué cosa, Están weá? tratando a mi madre de prostituta. Eso es por eso. Nadie ha dicho eso. No, sí, están riendo. Oye, con la mamita no. Por eso se están riendo, por eso. Nadie ha dicho eso, Diego. ¿Cómo vas a insinuar esas cosas de tu mamita, weón? ¿Por qué se sigue riendo, no? Para de reír. Mira, con Uga llora y yo conmigo se caga de risa. Sí, el gatita mano suave. Patita de payaso. ¿Qué payaso? ¿Por qué te estás riendo? La cúspide del humor. Vamos contigo, Diego. ¿Qué pasó? Hubo un momento de la sesión en la que no sé por qué, ni por qué, pero me empezaron a pescar para el hueveo. La talla que nunca cachó Diego. Pobrecito. No la va a cachar nunca. Pobrecito, Diego. Y al Diego le pregunté qué edad tenían sus papás. Y me dice, buena. No sé por qué se reían, se cagaron de risa así como media hora. De hecho, no pude tatuar porque estaban viéndose demasiado. Dice, mi mamá tiene 64 y yo inmediatamente hice así. Que en realidad Uga hizo un gesto Hashtag humor. y me cagué de la risa. Pero como Diego estaba tatuando, no lo vio. Yo no caché que Diego no cachó que yo no había cachado que él había cachado. No, yo no había cachado que Diego no había visto que yo había hecho eso. No sé, algo de mi madre. Algo de mi madre, no sé por qué estaban riéndose, pero ahí lo contarán, no sé. Y después interpretando cualquier cosa, así como que ¿qué están diciendo de esto? Ah, no. Tengo 15 años, me pegué en la cabeza y el año 2000. No, pero con respeto sí. ¿Qué estamos haciendo hoy día, Diego? Avanzando con la ballenita. Para poder, ya que se vaya generando la forma de esta y se logre entender los elementos que están en su rostro. Su ojito, su boquita. Su ojito, su boquita. ¿Cómo te sientes hoy, Cata? Hoy día, maravilloso. A esta hora, maravilloso. Suavecito todavía. Sí, suavecito. ¿Cómo estuvo ayer? Diego, manito, ¿cómo es? Patitas suaves. Diego patita. Sí. Ayer, la espalda bien, el glúteo me dolió mucho. Duele mucho ciertas ¿Pero todo partes. el glúteo o una zona? No, una zona específica, sí, como la parte de encima, no súper soportable. Ya después cuando como el pliegue y la primera parte del muslo, súper doloroso. Y ya bueno, también con las horas me sentía más cansada, entonces ya después me empezó a doler todo. Ya hicimos un break con un pequeño descanso. Ha estado bien. El día como que tiene más aguante por alguna razón. Yo creo que las zonas de ayer que tocó Hugo sobre todo, eran las más delicadas. Súper bien, mejor que ayer. O vengo más mentalizada, o más adormecida, o ya nada me importa. No me importa nada. Ya no me importa, sí. Ahí vamos, sigo haciendo escamas. Llevo 2 días seguidos haciendo escamas. Avanzando con las escamas por un lado con el Hugo en la cadera, hacia el sector de las caderas. Y Diego, manitos suaves, en la espalda con la ballena. Es paja hacer escamas porque tenés que ir haciendo escama por escama.
la sombra, el brillo, la luz y todo de cada escama. Entonces vaya así como... Dicen, yo no me voy, este es mi sector, aquí yo nací y acá me voy a quedar. Uga soporte emocional. Mira, si terminando esto me meto al mar y no nado sola, Si no soy Aquaman. Yo me convierto en agua, man. Bueno, tenía escamas para agarrar más velocidad. Como cuando al auto le colocan llamas. Vamos mejorando las habilidades del personaje. Mi cliente me acaba de echar de tatuar y ya no aguanta más. Me dijo, Uga, tú ya no podés tatuar. Vamos a entrevistarla, ¿eh? Vamos a preguntarle aquí. ¿Cómo está? Oye, esto fue una sesión de tortura. ¿Qué onda? No lo sé. Cuéntame, ¿por qué me dejaste con todos los cups ahí? Ah, no sé, yo no. Ay, es un dolor que no te lo explico. Me duele hasta, no sé, hasta la crema me duele todo. El váter pequeño. Entonces, para las otras sesiones que vamos a hacer, vamos a ocupar El Butter Don't Cry. trampa, muy bien, mucha trampa. Nos vamos a drogar. Sí. Porque no sé si es la mano, no sé si es el color, no sé si es el lugar, pero La zona. mira ahí atrás está tatuando y yo feliz de la vida. Ah, Diego tiene la mano suave, pero el weón de Luga, también por técnicas ya son distintas. Sí, por eso digo, no sé qué es, pero es como un conjunto de todos, yo creo. Ahora al fin puedo respirar mejor. ¿Puedes respirar? Sí. No duele nada, ¿no? No. En comparación de Uga, esto es como un masaje. ¿Estás comparando con mi técnica? Sí. Quedé como un torturador. No lleva tanto. Está quedando bonito, sí. Más te vale. Qué ganas de haberlo terminado. Oye, igual siento que avancé harto. Si lo hubiese terminado los colores ahí como más... Pero ya la siguiente. Como los espacios. Súper vibrante con los tonos que... Sí. Los espacios en blanco que... No, y con los... Poniendo ya los negritos. O sea, a ver, bueno. ¿el delineado? Delineado y más sombras negras. Si no tiene negro. Hay que colocarle sombras negras. Las tiro en las últimas sesiones. Va a estar bueno. Ya va finalizando el día. ¿Cómo van las cosas? Sí, todavía no le hay el lugar para poder sentarme bien. Ahí está. Quiero saber cómo estáis yendo al baño. No me siento. En el aire. ¿Estáis flotando? Sí, no, hay buenas piernas nomás para agarrar ahí. Por fin finalizamos esta primera recta.
cansaditos. Ya cayendo en la locura. Que estamos agotados. Se pasó bien, la sesión muy entretenida. Así que nada que decir, la clienta súper un 10. Aguantó bastante. Bastante bien hasta como la hora 3. Ahora en la hora 3 ya no. Que era como las 2 de lugar. Ya no. Empecé como a sentirme incómoda, como que todo me dolía, como que una pasada cortita ya me empezaba a molestar mucho. Hubieron complicaciones ahí, claramente ya Uga estaba masacrando su zona. No pude seguir. Como que me paró, me vetó y me dijo, ándate. No me dijo, ándate, pero fue así como, ya me duele, y me tocó el brazo. Me miró con miedo, con súplica, así como, Uga, no. Y ahí paré nomás. Así que como que íbamos parando, me decía ya 2 escamitas más y seguíamos. Yo creo que hacía 3, pero como no veía nada. Por lo que también se movía mucho finalmente, pues, y me complicaba a mí avanzar en ese sentido. Tuvimos que pausar así como uno hacia uno y después avanzaba cuando ya Uga paraba y cosas así. Pues se sentó al lado y empezamos a hablar puras leceras y yo me empecé a reír y Diego seguía avanzando atrás de él en la ballena. Hacíamos 2 escamitas y paraba. Hacía un poco de mi show de stand-up y volvía después a hacer otras 2 escamitas más y así hasta que ya paré definitivo porque ya me dijeron que paraba definitivo. Yo sé que tengo que confiar en el proceso, solo que el proceso duele. Pero está quedando bonito, me está gustando, de a poquito está saliendo la ballena, así que emocionado por eso. ¿Quieren ver al otro grupo? No, son buenos los otros grupos, me caen bien. Así que son tatuadores, sí. Son todos raros. Son todos raros, son tatuadores, sí, son todos raros. Son raros. Son raros los tatuadores, weón. Sí. ¿Necesitas todos de negro? Sí. ¿No hay todos de negro? Yo usé calcetines blancos y me agarraron por el huevo. Uy, eso podríamos hacer. ¿Quieren saber cómo van los otros chiquillos más de avanzados que nosotros? Ajá. En el próximo capítulo. Lo pueden ver. Lo pueden ver. Bye. Bye. En Ink Trip. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Que le vaya bonito. Dice chico acá. Bueno, acaba de entrar un duende. No, te imaginas. Chao, no se pierdan en el próximo capítulo. Hola. Estamos grabando todo. Todo en modo docu-reality. A esta hora salen duendes. Romper algunas prácticas que no son muy sanas para el tatuaje. Hola chiquillos, ¿cómo están? El líder de equipo es Leonel y trabajamos con Jerry y conmigo me llamo Jorge Ibáñez, pero me tengo como Til. Hablar fuerte o si no, no te... No me escucho nada. Ya habéis tatuado hasta tan tarde. Así despacito. Como allá, así. ¿Y tú te escuchas bien de donde sea? Hermano, yo grito, pues mi voz suena es que sí. Pero ahora está exacto. What the fuck? ¡Están pelando, wey! ¡Qué chucha!